Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. David entonces nos está indicando su peregrinar, y David nos está mostrando de quién depende. Nos ha dejado muy claro a quién se dirige y qué salía de su boca, porque en todo tiempo a Dios bendecía y de continuo su boca le alababa. Y él se gloriaba completamente en Dios y engrandecía a Dios en todo momento, exaltando su nombre. Dice el Salmo 34 en el versículo 4 que a Dios hay que clamarle. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. De continuo, el Señor Jesús le decía a las personas: no temas, solamente cree. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Un Dios que oye, un Dios que libra. ¿De qué nos libra? De los temores. ¿Con qué reemplaza esos temores? Con fe. Solamente cree. Entonces, la iluminación que David nos da es la que él tuvo al dirigirse al trono de Dios. Los que miraron a él, a Dios, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El Señor Jesús es la luz. Juan, en su Evangelio, nos recuerda que Él es la luz. En sus cartas nos recuerda que Él es la luz. Él es la luz. En medio de la oscuridad y de la tiniebla que puede rodearnos en situaciones de aflicción, entonces Jesús es la luz. El profeta Isaías dice: y en la noche seremos alumbrados como si fuera el mediodía. Entonces, nosotros necesitamos acudir al trono de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se clama. ¿Por qué? Porque a Dios se busca. ¿Por qué? Porque la Escritura me recuerda en el versículo 6 del Salmo 34. Este pobre clamó y le oyó Dios. Referida a la pobreza no solamente a lo material, también a lo emocional y obviamente a lo espiritual. Bienaventurados los pobres, dice el Evangelio de Mateo. Este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias, no solo de los temores que venían, sino de las angustias que le rodeaban. El buen Señor Jesús, nuestro buen Dios, dice a través de las Escrituras, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, la oración a la cual estamos haciendo referencia no es en la que el Señor Jesús es un mediador entre un Padre airado y una humanidad caída. No, 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 no. Como nosotros hemos creído y hemos honrado el nombre del Señor Jesús al creer en Él, el Padre mismo nos ama, nos agapa. Las relaciones de amor da la impresión de un hijo responsable que ama al Padre y el Padre lo ama a él y puede entrar a sus arcas y tomar únicamente lo que necesita, no para despilfarrar, no para gastar en cosas presuntuosas, sino como un hijo de casa responsable que honra al Padre y que es un buen administrador. Aquí no tenemos un Señor Jesús a la diestra del Padre luchando con el Padre para que nos bendiga cuando le presentamos nuestra oración. Solo que cuando oramos a Dios, el Padre, en el nombre del Señor Jesús, le estamos manifestando nuestra relación de ágape que hemos recibido porque le amamos, porque Él nos amó primero. Es una cuestión de familia.
Bien dijo el Señor Jesús, no pueden servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas. David entonces está orando a Dios y nosotros clamamos a Dios. ¡Qué interesante! Al Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, al que es nuestro Padre, el que nos dice, los amo, nos ama, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y además dice que si buscamos su reino y su justicia, todas las cosas nos vendrán por añadidura. Estamos entonces frente a la solución a las necesidades temporales, a aquellas que afligen al común de la gente. ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué vestir? Hoy Dios nos recuerda. Con amor eterno te he amado. Dios no solamente ha venido a darse en propiciación para suplirnos en las cosas temporales, sino que nos dice, te he escogido para que me acompañes en el trasegar de la vida eterna y me haré cargo de ti para siempre. Escuchen bien, para siempre. Así que en estos tiempos de pandemia y de cuarentena, recordándonos el Señor que su palabra no está en cuarentena y además la envió para sanarnos de todas las ruinas que vienen a la humanidad. Con razón entonces David dice, busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. Recibe un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.